80 aniversario, media mañanita como decimos. No nos cansábamos ni nos quejábamos, no nos daba sed, no nos daba sueño. El pastor siempre decía, esto no es una doctrina, esto es una experiencia. Es imposible traer a memoria sin emocionarse, ¿no? Hemos visto, ¿no?, en estos últimos años, cómo Dios tiene el control, es soberano. Y son experiencias que son imposibles de olvidar. Y como el pueblo de Israel, que anduvo de carpa en carpa, así nosotros también anduvimos de carpa en carpa. Pero hay algo que es importante, una comunión profunda, una comunión de santos, una iglesia que aprende como la iglesia del primer siglo, que hoy se hace necesario, que nosotros podamos, ser una iglesia unidos. Esa es la iglesia que nosotros necesitamos. El 80 aniversario de nuestra iglesia. ¿Por qué se llama de la Cruz? Porque la calle era en la Avenida Libertador y la calle se llamaba Calle La Cruz. Por eso es que es Iglesia de la Cruz, porque estaba situada en la calle La Cruz. La primera iglesia donde me llevaron un sábado fue a la primera iglesia bautista. De ahí el domingo me invitaron para la iglesia La Cruz, que quedaba en la placita de la calle La Cruz. Hoy en día es la estación del metro de Maracaibo. Allí pues me impactó el ver que la iglesia estaba en medio de dos ventas de licores, donde libaban licores, pero allí estaba sembrada la iglesia de la Cruz, como dando testimonio al que no tiene a Dios, y para que vieran la diferencia de los que tienen a Dios en su corazón. Ahora, cuando mandan a desocupar esa iglesia, ese templo, porque después de haber hecho una construcción bien linda con las clases de escuela dominical en la parte de arriba, en el segundo piso, un altar bien lindo, nos mandan a desocupar y eran órdenes del gobierno. Me acuerdo que cuando el hermano Cobo estaba pastoreando, él nos animaba mucho, era muy fraternal con nosotros. Me acuerdo también de las clases de la iglesia, cuando la primera iglesia, donde está ahorita el Puente España, donde está en la Avenida Libertador. Entonces había la repartición de clases, ¿te acuerdas? La repartición de clase número 1, clase número 2, clase número 3, y bueno, a nosotros nos gustaban mucho las clases, ¿verdad? Aprendíamos mucho. Y bueno, era muy bonito cuando decían, levanten todos sus Biblias, y todo el mundo levantaba las Biblias. Para contarlas. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos que irnos a un local, un galpón que estaba a orilla de una cañada, y en ese local hay muchas anécdotas. Mi papá, Sacramento Cobo, todavía pastoreando allí, se desató un tremendo aguacero y empezó a subirse, a meterse la cañada en el galpón, en el templo, y las bancas comenzaron a pasear por todo el galpón. Y en pleno culto de oración cayó tremendo aguacero, que la cañada creció tanto que entró a la iglesia, las bancas nadaban. Y bueno, nosotros esperando a ver cómo podíamos cruzar la cañada para ir a nuestros hogares. Es más, yo creo que allí nos dieron como las 2 de la mañana, creo yo. Hicieron sí, una vigilia. Sí, porque esperando que esa cañada bajara. Las cañadas no bajan así en 2 o 3 minutos.
fue bien fuerte, pero bonito, porque era que en ese entonces no era que estaban sucediendo las cosas y uno estaba viendo los toros desde la barrera. Ahí lo que hacían era, vamos a orar. Y a nosotros nos tenían que sacar cargadas porque no podíamos ni siquiera caminar de tanta agua de la cañada que teníamos. Bueno, de ese local de la cañada, después pasamos a la Carpa Azul, que fue una bendición también allí en la Carpa Azul. Y la Carpa Azul vino cargando con ella desde Texas, en los Estados Unidos. Himnos de la Carpa Azul y Blanca que son inolvidables. Recuerdo el pastor cantar Porque para siempre es su misericordia. Intercalaba cual trovador. Recuerdo, tenía una voz vigorosa, muy viril, y el pastor hablaba de esos himnos, cantaba. Oye, es imposible traer a memoria sin emocionarse, ¿no? Y recuerdo al hermano Juan Romero decirnos, yo tendría unos 6, 7 años de edad más o menos, cuando nos recordaba y nos decía, aun si estamos equivocados y nuestra fe no es correcta, algo que nosotros sabemos que no es así, aún en el caso de que estuviésemos equivocados, hemos elegido la mejor vida que alguien puede vivir. Sin duda alguna no tenemos nada que perder con Cristo. Sería el único acontecimiento, como lo diría el mismo John McDowell, en el que la mentira ha hecho más bien que la misma verdad. Sin embargo, esas son algunas de las palabras que como testimonio indeleble, y quizás mi vocación apologética, por eso de manera selectiva tomó ese testimonio como un recuerdo indeleble en mi conciencia. Y un lunes en la noche del año 82 había un culto de oración de esos fogosos que siempre había acá en la Carpa Azul y Blanca. Y yo termino el culto y el pastor estaba conversando con el papá de Nuri, con mi suegro. Eran muy unidos. Y yo le dije, pastor, tengo algo que decirle. Ajá. Aquí está mi carta pidiendo a mi presidente de iglesia. ¿Ustedes creen que el pastor se tardó mucho? No, hizo así. Ya eres miembro de la iglesia de Cruz. Bueno, no se me acuerdo, sí. Y me dijo que ya era miembro, yo no lo podía creer tan rápido. Qué bueno, gloria a Dios. Eso fue el Espíritu que le habló. Y bueno, tengo ya, lo cumplí en noviembre del 2022. 40 años en esta iglesia. Recuerdo ese evento cuando estábamos en la Carpa Azul y Blanca, el servicio espectacular de oración, de cómo lo realizábamos, un espacio totalmente abierto, pero todos anhelábamos el momento de ir al culto de oración, y sobre todo porque detrás del altar había como una, era la extensión de la carpa y era como un muro de los lamentos donde orábamos. Los que no podíamos estar en el altar, muchos nos quedábamos atrás orando y viendo esa manifestación extraordinaria del poder del Espíritu Santo. Me gustaba cuando decíamos, el pastor decía, Dios está en silencio, calle toda lengua, adoremos en silencio. Y había un silencio, oye, ese silencio donde esperábamos que Dios pudiese hablarnos. De la Carpa Azul pasamos entonces, porque ya era insuficiente para la cantidad de personas que se congregaban, pasamos entonces al globo blanco, ese globo inmenso que José Inciarte vino cargando desde quizás de dónde. En el globo eso fue fantástico también, porque cuando habían esos ventarrones se metía y el globo se rompía. Y entonces los hermanitos amanecían, los hermanitos y las hermanitas cosiendo el globo, para que para el próximo domingo ya teníamos donde tener la escuela dominical. Cuando se rompía el globo, la gente, los trabajadores empezaron a hacer un trabajo. Recuerdo que hasta un hermano de allí partió con el Señor, porque él trabajaba a tiempo completo en la iglesia. Ahí en la parte de arriba del techo, por dentro, se cayó pues y murió el hermano. Bueno, partió con el Señor. Bueno,
pero son experiencias maravillosas con ese globo. Había un momento que el globo se desinflaba, caía, y había que hacer ese trabajo de coserlo, de pegarlo y volverlo a inflar para que el globo se mantuviera. La transición entre la carpa azul y blanca y el globo fue una experiencia muy interesante. En ese periodo de transición, curiosamente, yo me mudo para Mérida 2 años. Estuve allá en Mérida y cuando llego, por supuesto, ya consigo el globo instalado después de 2 años de ausencia de nuestra ciudad y de nuestra iglesia. Pero las memorias maravillosas que tenemos de ese formidable y maravilloso lugar yo creo que esa fue una transición que marcó un hito en el desarrollo y en la proyección social de la iglesia, no solamente de la Iglesia de la Cruz. Yo creo que marcó un hito en la proyección social de la iglesia venezolana. Y Dios cumple su palabra. Clama al justo, Jehová oye. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios nos respondió favorablemente. Nos dio el globo, donde tuvimos aproximadamente 8 años. Pero un 31 de julio de 1993 se bajó el globo y el pastor nos dijo: pasemos al otro lado. Porque la vamos a usar. A partir de unos días, aproximadamente unos 20 días, nos vamos a trasladar al sitio donde estamos construyendo el templo, en un galpón que estamos haciendo de emergencia para estar ahí hasta que el Señor venga por la iglesia. Pasamos entonces a un local que ya el pastor José Inciarte había ubicado el terreno precisamente donde estamos ahora. Ese terreno lo ubicó él y construyó un local, un galpón grandísimo, bien pegadito a la cerca de la calle, y allí nos reunimos mientras se hizo la construcción de este templo tan hermoso que tenemos ahora, que lo podemos disfrutar, y que lo construyó el pastor José Inciarte Hernández. Claro, con la ayuda de todos los hermanos de la iglesia. Pero todos esos problemas los trajeron para aquí, para donde estamos en la actualidad, en este área que tenemos. Entonces aquí, ¿qué dijo el hermano Inciarte? Lo primero que hay que hacer aquí es un galpón para que quepan 1000 personas. Y después entonces vemos para la construcción del templo. Y aquí estábamos tranquilitos. En ese año tocó mudarnos para acá, que se estuvo orando mucho por este lugar y hasta que Dios confirmó y entregó este terreno en manos de las manos del pastor para que él hiciera lo que ahora somos como iglesia, o lo que es ahora como Iglesia La Cruz. Después todo el desarrollo de trabajo para hacer toda la estructura, además buscar la madera allá en el lugar donde estaban, trasladarlas hasta acá, hacer el techo. Eso fue un trabajo fuerte en ese tiempo, pero damos gloria a Dios que llegó un momento, dijo, bueno, ya el templo está listo, amén. Y bueno, ahora nosotros estamos disfrutando de este lugar, que un lugar cómodo donde el creyente puede venir a reunirse y buscar la presencia de Dios, de adorar a Dios en comunidad cristiana. Ahorita el desafío, al celebrar 80 años, no solamente recordar esos 80 años, no solamente ver ese peregrinar, sino el desafío en lo que queda, en lo que viene por delante, que como siempre señala la palabra, como dicen aquellos, lo mejor está por venir, porque de alguna manera el deseado de las naciones, Jesucristo, ha de venir. Y en el mientras tanto, poder saber que Dios ayer estuvo con nosotros, hoy está con nosotros y mañana seguirá siendo con nosotros, porque Él es fiel. Si algo demuestra la historia de la cruz, es que Dios ha sido fiel.